Bienvenidos a esta celebración que hacemos en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Seguimos en tiempo pascual y seguimos hablando de vida, el relato del buen pastor, entre comillas. Vamos a ver si sacamos algún provecho de él, porque aporta más problemas que soluciones, tal como está escrito y tal como lo entendemos. ¿Se puede entender de otra manera? Es lo que vamos a intentar, entender ese relato de otra manera y descubrir que esa vida ya está en nosotros y que hay que alimentarla y que tiene que crecer y desarrollarse y desplegarse. Vamos a ver cómo lo conseguimos. Como tantas veces os digo, esa vida no depende de cada uno de nosotros. Es incondicional. Está en todos. Pero nuestra obligación es descubrirla y desplegarla, vivirla. Gloria a Dios en sí mismo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios y Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Orar no es decir cosas a Dios, ni advertirle de nada. Orar es escuchar lo que nos está diciendo siempre desde lo hondo de nuestro ser. Señor, ayúdanos a descubrirte como vida en el fondo de nuestro ser y a descubrir también qué es lo que puede alimentar esa vida y cómo podemos transmitirlo a los demás, como hizo Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra sobre Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con vosotros. Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Palabra del Señor. Decía al principio que esta parábola del buen pastor tiene más inconvenientes que beneficios en el día a día. La puedo entender yo, que todavía tuve que ir con las ovejas a pastarlas, pero la inmensa mayoría de nosotros nunca ha visto un rebaño, ni sabe lo que es pastorear. Pero hay todavía otra razón más profunda. La manera de entenderla ha sido externa. Jesús desde fuera nos guía y eso es lo que hay que cambiar.
Vamos a ver, vamos a intentar, vamos a ver si lo conseguimos. Lo primero que hay que decir, que este relato va a continuación del que Jesús se propone como puerta de las ovejas. Para mí, más interesante, porque allí dice que Él, siendo la puerta, deja entrar y deja salir, las dos cosas. Y empezamos con el relato. Yo soy el buen pastor. Ya tenemos un fallo. ¿Por qué? Porque dice, ego en mí, el pastor, kalos. Kalos en griego no significa bueno. En griego hay una palabra para decir bueno con ese sentido que le damos nosotros. Y es agazos. Pero el eso dice kalos. Lo mismo que había dicho del vino en las bodas de Caná, que quería decir excelente, el mejor, único en su género. Cuando traducimos pastor bueno, le quitamos mordiente. Y todos pensamos en Jesús como pastor, amable, simpático, condescendiente, dispuesto, disponible. Es mucho más profundo. Ahí hay un misterio que yo no sé descifrar todavía, porque en griego dice opoimene o kalos. Dice el pastor, el bueno. Los dos tienen artículo determinado. Cuando nosotros a un adjetivo le ponemos un artículo determinado, deja de ser adjetivo y lo convertimos en nombre. Está en lugar del nombre. Cuando digo, el ciego iba por la calle, no estoy refiriendo a una cualidad, es fulano de tal que conocemos. Por eso aquí me faltan datos para poder traducirlo bien. El pastor, el único, el extraordinario, el primero en su género. Claro, esto nunca lo pudo decir Jesús. Imaginéis a Jesús, yo el mejor. Pues no. Pero al finales del siglo I, cuando se escribió este Evangelio, está expresando lo que la comunidad creía de Jesús. Para ellos sí era el primero. Para ellos sí era el modelo. Para ellos sí era el único. Eso es muy importante. Seguimos adelante. Otra frase que traducimos de una manera que no se comprende. El buen pastor da la vida por las ovejas. En griego dice sigen, como vida. No dice bios. Entonces lo entendemos, y ya en el Evangelio está entendido así, como Jesús que muere por nosotros. Esto ya es una visión sesgada de lo que pudo decir Jesús o orientar Jesús. En latín, la Vulgata, sabéis que es una tradición literal, palabra por palabra. No es una tradición como nosotros estamos acostumbrados a pensar, que tratan de traducir la idea. No, no. La Vulgata es una transliteración del griego. Y la Vulgata traduce que Jesús da la vida, dice, animam suam poni pro obimus. Y dice que pone su alma por las ovejas. Es un poquito de aclaración, pero tampoco aclara nada. No quiere decir que muere por las ovejas, no. Quiere decir que expone su vida. Nosotros tenemos una palabra, sería la más adecuada para traducirlo. Se desvive por las ovejas. No quiere decir que muera por ella. Quiere decir que todo lo que es, lo pone al servicio de las ovejas, para que las ovejas sean ellas. No quiere decir que crea que la oveja merece que él muera por ella. No quiere decir eso. Quiere decir su disponibilidad para estar siempre al quite por las ovejas, para ayudarles a crecer, llevarles a pasto,
no es físicamente conducirlas. Por eso, la idea del callado nos hace polvo. Hoy se celebra el día del seminario y se hace creer que estamos preparando pastores, contrario a lo que acabamos de leer. El único pastor, ni los obispos ni los sacerdotes son pastores. Todos ante Jesús somos ovejas. Tenemos que aprender, tenemos que dejarnos guiar hacia los pastos de la verdadera vida. Todos, un único pastor. Él es el único pastor. Todos los demás tendríamos que ser ovejas. Esta otra visión del obispo, del sacerdote o del cardenal o del papa como pastor nos obliga a una interpretación material. Él es el pastor, yo soy la oveja, así. Pero lo entendemos como que Él es el que manda y nosotros los que obedecemos. Él es el pastor y nosotros los borregos. Para Jesús esa idea no podía existir. Todos, absolutamente todos, tenemos la misma vida y es la que hay que proponer a los demás. Es la que hay que vivir, es la que hay que desplegar y es la que hay que manifestar. Por eso esa última frase tiene mucha miga, pero hay que entenderla bien. Hay otras ovejas que no son de este aprisco, de este redil. Por cierto, la palabra que pone en griego es la de atrio, refiriéndose al templo. Hay otras ovejas que no son de este atrio, de este templo, de esta religión, de esta cultura. Hay, no dice que habrá. Y a esas las tengo que traer. Y cuando dice, habrá un solo rebaño y un solo pastor, quiere decir, todos descubriremos que pertenecemos al mismo rebaño. Todos somos ovejas del mismo rebaño. Todos tenemos la misma vida. Porque los cristianos heredamos la idea de los judíos de pueblo elegido. Y cuando se predica un solo rebaño y un solo pastor, estamos diciendo, nosotros somos el rebaño. El que quiera que venga y se integre. No, Jesús nunca pudo decir eso. Vamos a ver, imaginar que Dios tiene una oveja que sí ve que es suya y otra oveja que no es suya. Es ridículo. Para Dios todos somos exactamente lo mismo. Y lo que tenemos que hacer es descubrir que estamos en el rebaño, que todos somos hijos, mucho más que rebaño, fijaros. Todos, estemos en la religión que estemos, en la cultura que estemos, en el tiempo que estemos, da igual. Todos pertenecemos al rebaño de Dios. Todos hacemos un solo rebaño, porque hay un solo pastor. Lo primero que teníamos que descubrir es que solo hay un pastor. Y si hay un pastor, solo hay un rebaño. Habrá ovejas que lo hayan descubierto y habrá ovejas que no hayan descubierto ese pastor único. Pero todos pertenecemos ya al único rebaño. Todos dependemos ya del único pastor. Eso es lo que hay que descubrir. Y eso es lo que hay que manifestar con nuestra vida. Y por lo tanto, tiene que desaparecer de raíz todo argumento que excluya, que separe, que haga distinciones para creernos nosotros los mejores, los elegidos, los que ya estamos en el verdadero rebaño, y a los demás, a los que tienen que dar el paso y entrar en nuestro rebaño. No, ya somos todos del mismo rebaño, del mismo pastor, del mismo Dios.